Bien. ¿Hoy qué provincias tenemos? Ahora no. Muy buenas tardes. Corrientes. Nuevamente al seminario de las estrategias de las provincias argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires frente al COVID-19, organizado por la Junta Federal de Cortes Superiores Tribunales de las Provincias Argentinas, juntamente con la Red Latinoamericana de Estudio e Investigación de los Derechos Humanos Humanitarios, y con el auspicio de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba y la Academia Nacional de Derecho de la Ciudad de Córdoba. En el día de hoy, en primer término, va a exponer sus estrategias el Poder Judicial de Corrientes, una persona del secretario administrativo del Superior Tribunal de Justicia, doctor Guillermo Casaro, y el director de informática, señor Santiago Candela. En segundo término, Poder Judicial de Entre Ríos, con la ministra del Superior Tribunal de Justicia, Claudia Aguad, y el titular de la Oficina Informática del Superior Tribunal de Justicia, Omar Pagliotto. Y en tercer término, el Poder Judicial de la provincia de Formosa. La ponencia va a estar a cargo del ministro del Superior Tribunal, Ariel Coll, doctor Ariel Coll. Sin más prolegómenos, entonces, damos la palabra a los ponentes del Tribunal Superior de Corrientes para que dispongan de sus 30 minutos. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que primero, en primer lugar, quiero agradecer este espacio que le ceden a la provincia de Corrientes para que pueda exponer, por lo menos brevemente, el modelo de gestión que ha aplicado, digamos, durante esta crisis sanitaria y que viene aplicando. Nosotros como provincia de Corrientes, este espacio lo vamos a dividir en dos. Soy el doctor Guillermo Alejandro Casaro Lodoli, secretario administrativo del Superior Tribunal de la provincia de Corrientes, y junto con el director de informática que se va a encargar, digamos, tecnológica, de establecer las bases tecnológicas de este servicio, vamos a tratar brevemente de exponer justamente el esquema que ha diseñado la provincia de Corrientes como para enfrentar toda esta circunstancia excepcional que están atravesando todos los poderes judiciales de todo el país, todo el mundo. En primer lugar, me gustaría un poco, digamos, para respecto a la situación, yo creo que todos sabíamos que cuando corría la semana del 9 de marzo al 13 de marzo, empezaron a dispararse todos los casos de aquellas personas que habían viajado al exterior y regresaban a la provincia, y empezaron las primeras sugerencias sanitarias, digamos, de activar un protocolo y dejarlo en cuarentena. La verdad es que nos empezábamos a sorprender de todas esas medidas y empezamos a hablar, digamos, de la dichosa pandemia. Como Poder Judicial, todos creo que estábamos trabajando en la ejecución de nuestro presupuesto 2020, tratando de aplicar nuestras políticas públicas, la planificación que teníamos para el año 2020. En el caso de Corrientes, nosotros, la provincia de Corrientes está transitando, digamos, por un movimiento reformador de sus códigos de rito. Al finalizar se aprobó el Código Procesal Penal, lo que significó una planificación para el año 2020 vinculada justamente para la puesta en funcionamiento de la nueva organización de justicia penal. Y la verdad es que todo esto estaba en agenda cuando escuchamos el mensaje del presidente del 15 de marzo, recuerdo como para poner referencia, y todo cambió. Resulta que el otro día, el 16 de marzo a las 8 de la mañana, la provincia, el Poder Judicial, el Superior Tribunal de Justicia, convocado en una situación extraordinaria, un poco llevado por la circunstancia, decide, por supuesto, en primer término, una feria extraordinaria
era lo que normalmente está acostumbrado el tribunal en circunstancias excepcionales, una prestación mínima, digamos, que es el modelo que todos conocemos. La verdad, como siempre digo, la salvedad es que el Superior Tribunal también no tenía la fórmula como para poder enfrentar, así que desde el primer momento empezamos a navegar y empezar a tratar de saber de qué forma íbamos a poder reiniciar nuestras actividades frente a nuestras realidades, porque la verdad es que eso es lo primero que planteamos, nuestra realidad, nuestra planificación, nuestro sistema informático y todas las recomendaciones sanitarias, digamos, que se nos venía y que teníamos que estar cumpliendo. Transitamos esa primera etapa, el Poder Judicial, el Superior Tribunal de Justicia volvió a prorrogar ese esquema de feria hasta el 12 de abril, siguiendo un poco la línea, digamos, del gobierno nacional. Ya desde el 12 de abril ya empezó a repensar el Superior Tribunal de Justicia en un diseño de reinicio de la actividad judicial, y fue así que por el 7 de abril el Superior Tribunal de Justicia dictó una acordada que es la famosa acordada extraordinaria 7, conocida en Corrientes, donde diseñó un modelo, presentó, digamos, a todos los actores judiciales un modelo de libertad, donde el Superior Tribunal de Justicia, como cabeza de gobierno, pretendió, digamos, dejar en cabeza de los jueces y los secretarios a nivel de toda la provincia, digamos, que diseñen su propio modelo de gestión de acuerdo a sus realidades, principalmente edilicias, sus realidades, digamos, y particularidades de cada localidad, tratando de decirle que pretendíamos, digamos, de que se preste un servicio de justicia a efecto, digamos, de reiniciar nuestras actividades. Esto, como siempre, la situación era muy dinámica. 48 horas después, la verdad que se multiplicaron los casos a nivel país, a nivel local. Empezó a haber circulación viral, se aisló a un barrio popular, digamos, de Corrientes, y eso hizo que el Superior Tribunal de Justicia, recomendado por las autoridades locales, vuelva a un esquema de feria judicial hasta el 26 de abril. Luego de esta etapa, el Superior Tribunal de Justicia diseñó un nuevo modelo de gestión al que denominó Servicio de Justicia Extraordinaria, de Atención Extraordinaria Administrada por Pandemia, la cual significó, de alguna manera, diseñar un modelo de prestación donde, en primer término, constituyó a todos los jueces y secretarios, jefes de áreas administrativas, como autoridades de feria, y ya lo convocó, digamos, a prestar servicio dentro del marco de sus atribuciones y competencias legales y reglamentarias. Dictó un marco regulatorio de emergencia general, donde previó, digamos, cada uno de los puntos esenciales que impactan dentro de este cumplimiento del servicio, como ser los plazos procesales. Si bien suspendió los plazos procesales, empezó a diseñar un sistema diferenciado de justicia a nivel capital, digamos, donde hay mayor densidad de población, con las localidades del interior. En esta primera etapa, todos los jueces y secretarios entendieron, digamos, en el marco de sus competencias legales y reglamentarias, en los casos urgentes, únicamente en los casos urgentes, y en las materias que el Superior Tribunal de Justicia consideró que
no podían desatender. Este marco de regulación de emergencia se sustentaba en las herramientas tecnológicas disponibles a efecto de enfrentar el servicio y obviamente significó un cambio de la cultura de trabajo y sobre todo la forma en que venían trabajando los juzgados. También este diseño de servicio de justicia extraordinaria estableció que las notificaciones y comunicaciones electrónicas debían hacerse preferentemente por canales electrónicos. En cuanto a la atención al público, se estableció que la atención al público iba a ser restringida y que solamente podía ser atendida a través de turnos solicitados a través de medios o canales electrónicos disponibles. Y fue así que hasta del 28 de abril hasta el 10 de mayo rigió esta primera etapa, digamos, donde todos los asuntos urgentes fueron de alguna manera atendidos por los jueces y secretarios, cada uno dentro del marco de su competencia legal. Luego del 10 de mayo, a partir del 12 de mayo, ante una nueva prórroga, digamos, de este aislamiento obligatorio preventivo social, el Superior Tribunal de Justicia establece una segunda etapa dentro de este reintegro progresivo y administrado, donde hace una diferencia entre los tribunales con sede en capital, digamos, por la densidad poblacional y principalmente por una realidad que tiene la provincia de Corrientes, que tiene concentrado más del 90%, digamos, de los tribunales con competencias no penales en un edificio de 9 pisos, donde la verdad que se hacía complicado cualquier medida o cualquier decisión respecto de el inicio de la actividad judicial normal. Es así que en la ciudad de capital se decidió que se siga entendiendo, digamos, en todos aquellos asuntos urgentes, de preferente despacho, y sí se decidió con respecto al interior, a los tribunales con sede en el interior, se decidió que todos los tribunales empiecen a entender, digamos, en todos los asuntos de su competencia. Se dispuso el levantamiento de los plazos, tanto en el foro penal como en el foro no penal, y se estableció que las notificaciones, se empiecen a hacer las notificaciones a través del sistema Juris Online, digamos, a efectos de que las resoluciones, sentencias y proveídos que iban dictando los jueces se empiecen a notificar. De esta segunda etapa pasamos, digamos, el Superior Tribunal dispuso, digamos, que en el año, a partir del 27 de mayo se inicia una tercera etapa donde ya en capital se fueron agregando algunas materias y en el interior se fue trabajando y abriendo no solamente ya los plazos, sino también las materias. Y también se estableció que a partir del 1 de junio en capital se empiece a trabajar en la materia de las competencias de los tribunales. Esto es un poco un relato, digamos, de lo que el tribunal ha diseñado como para enfrentar esta crisis, o sea, de un esquema de feria pasamos a un esquema de un servicio extraordinario, que lo ha llamado servicio extraordinario de atención administrada, a efecto de empezar a prestar servicio. Y la verdad es que, como siempre ha señalado el tribunal, ha invitado en todo momento a todos los actores, ya sea colegios de magistrados, funcionarios, sindicatos, profesionales,
a fin de que traigan propuestas superadoras, digamos, a fin de analizar y enriquecer, digamos, este modelo de prestación, basadas principalmente en herramientas tecnológicas, que ahora Santiago lo va a explicar de mejor manera. Me gustaría, digamos, señalar cuál fue la base de este tribunal para poder llegar a una reflexión y que signifique, digamos, este diseño en qué se sustentaba. Y el tribunal dijo que recordó a todos los actores del sistema que por la pandemia del COVID-19 era obligación de todos poner en marcha la justicia en el marco del deber que se le confía a cada uno como respuesta a la sociedad, porque la Administración de Justicia importaba una labor de servicio que por mandato constitucional obligaba a jueces, funcionarios, técnicos, empleados, abogados y demás auxiliares a remover los obstáculos que podían impedir retomar la labor con la normalidad, y pedía que se ponga buena voluntad, predisposición, valorar consenso, tener tolerancia, responsabilidad institucional y profesional, evitando siempre la confrontación o reproche antes que la conciliación de ideas, y trabajar preferentemente a distancia, a efecto de desplazar lo menor posible, digamos, desplazar el menor número de personas posible, y tener como objetivo esencial dar prioridad al principio de celeridad, economía y sencillez y el cumplimiento de las finalidades tenidas en mira por los institutos procesales. Y ello lo hizo el Superior Tribunal en la convicción de que administrar justicia tiene fines constitucionalmente establecidos y que constituía una de las funciones esenciales del Estado. En ese contexto, el tribunal entendía que cada uno de los actores debían repensar sus actividades, sus decisiones, y entender que ningún criterio jurídico podía pretender ser válido cuando para sostenerse se podían adoptar conductas contrarias al funcionamiento mismo de la puesta en marcha de la Administración de Justicia. Por ello es que el tribunal, en todas sus acordadas, pidió a todos los actores desechar toda postura e interpretación que con base estricto al apego a la formalidad de otras cuestiones ajenas al quehacer judicial terminen produciendo la impotencia del propio órgano judicial, máxime cuando era convicción del tribunal que era deber de todos los actores construir el nuevo Poder Judicial. La verdad es que toda esta realidad ha desnudado nuestra situación, pero a la vez aceleró, digamos, las herramientas informáticas que, sin lugar a duda, digamos, van a constituir la base de la construcción del nuevo Poder Judicial para todos. Quiero terminar un poco, digamos, el resumen compartiendo con ustedes un PowerPoint. Compartir. No, acá compartir. Arriba sobre la zona dice compartir y después compartir contenido. Ahí está. Compartir. Ahí está. Ahí está. No sé si está. ¿Se ve? Se ve perfectamente. Sí. Bueno, vamos a verlo acá. Bueno, un poco lo que dije. Este es el Servicio de Justicia de Atención Extraordinaria administrada por pandemia de COVID-19. El esquema adoptado por el Superior Tribunal de Justicia, el primer esquema, como lo señalé, fue la feria judicial con suspensión del plazo. Esta fue la primera fase y la segunda fase de la cuarentena. El segundo esquema, fue el Servicio de Justicia de Atención Extraordinaria administrada por pandemia. En la fase tercera, en la cuarta y la quinta, que es la fase en que actualmente se encuentra la provincia de Corrientes, dentro de la zona blanca. La primera etapa del Servicio de Justicia de Atención Extraordinaria hubo suspensión de plazos,
y prestación de servicio por las autoridades superiores. Los jueces y secretarios estaban autorizados para dictar las sentencias, resoluciones y providencias pendientes de resolver, y se atendía a casos urgentes. Y se constituyó un marco regulatorio de emergencia general consistiente justamente en las pautas que señalé respecto de principalmente las herramientas informáticas como base de la nueva actividad judicial, el nuevo desarrollo de la actividad judicial. Este marco regulatorio, bueno, justamente se construyó con los usos de medios telemáticos y las herramientas informáticas, la atención al público a través de un sistema de turno, presentación de escrito, promoción de demandas nuevas y notificaciones también en base a un sistema electrónico, que eso ya lo va a explicar Santiago de la mejor manera, cómo ha diseñado el área técnica, digamos, la presentación de escrito, la modalidad de trabajo de la persona que no está convocado al home office o teletrabajo, y el sistema de videoconferencia o sistema a distancia para las audiencias, tanto en los tribunales con competencia penal o en los tribunales con competencias no penales. La segunda etapa es donde yo dije que se hizo la diferencia, digamos, entre los tribunales con sede capital y los tribunales con sede en la localidad del interior. En primer término se diferenció las materias, los plazos procesales de foro no penal estaban suspendidos en los tribunales de capital. El foro penal se realizaron a partir del 18 de mayo y con sede interior también, tanto el foro no penal y el foro penal se reanudaron en distintas fechas, pero se tomó la decisión de reanudar. En la tercera etapa que estamos transitando actualmente, se permite que en capital se han sumado materias a los efectos de permitir a los abogados sumar otras materias, digamos, que puedan tramitarse, y en el interior ya se dispuso el levantamiento y se está trabajando, digamos, con la nueva normalidad, todo a través de medios electrónicos. Bueno, solamente termino diciendo que en la provincia de Corrientes se está trabajando prácticamente con todo el personal desde el 28 de abril, digamos, cuando comenzó esta etapa de servicio de atención extraordinaria, y se ha convocado a los jueces en primer lugar, a los secretarios, se estaba trabajando casi un 60%, con un tercio del personal administrativo. En la segunda etapa se convocó, además de los jueces secretarios, se convocó a los oficiales de justicia, a los ujieres, a todos los técnicos profesionales, y se les permitió en capital convocar a un 40% del personal administrativo y en el interior a un 60%. Y en esta tercera etapa que estamos transitando y que va a concluir el 7 de junio, ya se permitió, el tribunal permitió convocar un 50% de personal administrativo y en el capital y un 70% en el interior, con la posibilidad de que si los jueces o secretarios estiman conveniente, puedan convocar en turno vespertino al resto del personal, lo cual significa que de alguna manera está la posibilidad de que todos y cada uno de los tribunales trabajen con el plantel completo, pero siempre tramitando bajo estas pautas y directrices que nosotros llamamos, digamos, marco regulatorio de emergencia general, que regula o reglamenta estos aspectos, digamos, tanto en cuanto a las notificaciones electrónicas, la atención al público, la forma de promoción de la demanda, de la presentación de los escritos, y que implica de alguna manera una
manera de comunicación entre el abogado y el auxiliar con los tribunales. Y esa base es la base que está sustentada en las nuevas herramientas tecnológicas que Santiago es el que le va a explicar. Así que muchísimas gracias. Bien, le vamos a pedir a Santiago si puede ser lo más sintético porque prácticamente se le ha consumido el plazo, le vamos a dar un poquito más de tiempo, pero si puede hacerlo sintético, porque teníamos 30 por Poder Judicial. Claro. Bueno, sí, no hay problema. Sí, la verdad que Guillermo creo que explicó muy bien casi todos los aspectos, así que lo mío voy a tratar de resumirlo al máximo. ¿Se me escucha, no? Bien, voy a ver si puedo compartir. Un poco lo más rápido posible. En realidad lo que me gustaría hablar resumidamente es la manera en que se abordó esta etapa complicada para todos, la manera en que nos tuvimos que preparar. Ustedes saben que Corrientes, preside el oficio, el expediente en papel, básicamente es lo que reina en los juzgados, con lo cual, un poco lo había hablado en la charla anterior, tuvimos que prepararnos rápidamente. Nos encontró en la mitad de muchos procesos. Se estaba implementando el proceso de oralidad civil, ahora viene el proceso de oralidad penal, el nuevo Código Procesal Penal. Nos estamos acomodando un montón de factores y situaciones que tuvimos que afrontar rápidamente en base a un trabajo coordinado con el equipo de informática, con el Superior Tribunal y con los usuarios referentes de cada fuero. Tomar decisiones muy drásticas, decisiones realmente inmediatas. Yo me encuentro particularmente aislado en Resistencia, con lo cual tampoco tengo la posibilidad de asistir presencialmente, con lo cual toda la gestión que estuve haciendo con el equipo de informática a esa distancia, tomando decisiones, y lo que, como todo líder de un área, con los distintos líderes, lo que necesita es información. Información para tomar decisiones, información para poder brindar y poder dar respuesta lo más rápido posible a la hora de definir una situación que obviamente en estos casos siempre es urgente. Yo voy a compartir la pantalla de cómo estuve gestionando en este periodo de aislamiento, que me tocó estar aislado también. La otra vez lo mostré un poco en el PowerPoint, ahora lo muestro en vivo. Armé un tablero de comando para poder dirigir los distintos equipos de trabajo. Básicamente, la imagen que se da a la izquierda es cómo abordamos el problema para poder identificar los ejes que está acá en el medio, ¿no es cierto? Y cómo ordenamos el equipo de informática en función de la estructura que tenemos y cómo tuvimos que romperla, la estructura formal, para poder armar un comité de emergencia y poder dar solución a los distintos aspectos que se identificaron en los ejes. Entonces, basando en estas premisas, en estos criterios de intervención que están identificados en el medio, ¿no es cierto?, que no voy a ahondar mucho porque obviamente, en definitiva, es lo que todos los poderes judiciales terminamos encarando. Por ahí a nosotros tuvimos que hacer un trabajo más profundo de un estudio de la situación actual, saber cómo estábamos, saber el presupuesto, saber qué rompíamos del plan estratégico que ya teníamos armado y saber cómo nos armábamos. Entonces, si bien nosotros nos veníamos manejando con un plan estratégico anterior, ¿no es cierto?, donde teníamos todo definido, los proyectos que estábamos por empezar este año, que ya habíamos arrancado algunos el año pasado. Básicamente tenemos acá, como muestro, una serie de proyectos que se habían identificado, pero si miramos qué pasó después del COVID, si ven todo lo que están en rojo, se tuvieron que suspender la mayoría. O sea, esto habla claramente de lo que es la necesidad de tener una gestión en base a la emergencia, tener, en mi caso como gestor,
del área de informática, tener la información precisa y oportuna. Por eso yo me baso mucho en la gestión y en los proyectos. Para mí fue fundamental poder administrar y coordinar los equipos en base a información, a tener las cosas ordenadas y a saber hacia dónde vamos. Porque una vez que se identifica el horizonte, se identifica el norte, lo demás es una cuestión de organización y una cuestión de decisiones. Entonces, si yo vuelvo, digamos, a mi panel, que es lo que teníamos antes de toda esta situación, teníamos todo controlado, lo que era el avance de los proyectos, estamos por arrancar con el sistema, un sistema nuevo, totalmente digital, con vistas a poder, justamente, si nos agarrara una situación como esta, poder salir de otra manera. Pero bueno, la situación nos obligó, obviamente, a entrar a una situación que era nueva para todos, y obviamente yo del lado de mi gestión me tuve que armar con un panel de emergencia llamado COVID, obviamente un tablero de comando, donde puedo apreciar cómo está cada uno de los proyectos en los que estoy coordinando a distancia, con cada uno de los equipos de trabajo. Esta es una herramienta colaborativa donde yo, digamos, determino cuáles son los focos, puedo ver a grandes rasgos cuáles son, digamos, los puntos a donde estoy haciendo foco en este momento, y obviamente tengo un tablero por cada uno de cada tema que estamos abordando. Esos temas a mí, ¿qué me dan? Me dan la información precisa y oportuna para poder determinar qué cosas hay que comprar, qué cosas hay que encarar, qué equipos de trabajo voy a armar, y en función de eso tomar decisiones. Por ejemplo, lo que es audiencia a distancia, que estábamos en el medio del proceso de audiencias presenciales, implementando todo lo que es las salas, tanto fijas como despacho, se tuvo que frenar, obviamente, y empezar a pensar en audiencia a distancia, que hoy, gracias a Dios, todo el mundo ya piensa en audiencia a distancia, pero si uno mira el tablero de comando de audiencias, fíjense cómo de abril a mayo se fue incrementando la cantidad, ¿no es cierto?, y cómo la audiencia de fuero penal se comió a la audiencia de fuero no penal en este periodo. ¿Eso qué me dice a mí? Me dice dónde tengo que poner el foco de criticidad y dónde es la mayor cantidad de movimientos que se está gestando en el ecosistema judicial en materia de audiencias. Entonces, tuvimos que armar, digamos, protocolos, tuvimos que armar, ahora estamos en un proyecto de conectividad con las unidades penitenciarias, estamos arrancando, digamos, en toda una transformación de sistema para lo que es lo que se viene ahora, el Código Procesal Penal, que arrancaría en agosto. Se sumó, digamos, como proyecto prioritario. Si yo veo acá los proyectos prioritarios en la etapa de pandemia, agregué en color rojo lo que es el proyecto de la realidad penal, ¿no es cierto?, que estamos en progreso, y cada una de las tareas de los distintos puntos que estamos atacando en forma coordinada con el equipo de sistemas. Después, otro tema rapidito que comento, el sistema de turnos, ¿no es cierto?, cómo lo fuimos llevando. Yo acá tengo coordinado qué etapas se implementaron, cuáles están por implementar, cuáles no están planificados todavía, cuáles no se implementan, qué es lo que viene ahora la semana que viene para implementar en el sistema de turnos, el porcentaje de avance. Después, respecto al sistema Forum, que es un sistema que desarrollamos en forma, la verdad que sumamente veloz, en 2 semanas y media, pudimos resolver que los profesionales puedan presentar sus escritos, una solución que no teníamos, y ahora lo pudimos, me parece que, sí, ya termino. A ver, un segundito. Lo pudimos resolver rápidamente, estamos en una etapa de implementación. Ya tenemos las etapas casi todas implementadas, la semana que viene estamos incorporando todo lo que es capital. Es una solución totalmente
autogestionada por el Poder Judicial, donde los profesionales van a poder presentar sus escritos y recibir las notificaciones. Se está implementando en toda la provincia. Acá tengo bien claro cuáles son los procesos, las etapas que se fueron cumpliendo. Obviamente no lo voy a hacer, pero puedo entrar en cada una de ellas. Después, otro tema importante que me parece bueno destacar es que la manera en que abordamos esta forma de trabajar nos permitió, como dije al principio, tener un horizonte, saber dónde estamos parados, saber cuáles son las etapas con precisión. No hace falta, como dije anteriormente, estar presencialmente, porque uno, la verdad que al poder gestionar por proyectos, uno puede estar, digamos, rápidamente preparado para la toma de decisiones y para dar respuestas rápidas. Después, con esto, obviamente, que creo que es una prueba para todos los poderes judiciales, me parece que estamos preparados para mucho más. Me parece que estamos en condiciones, en el caso de Corrientes, de despegar realmente hacia un futuro que no tiene horizontes. Y como siempre digo, estos cambios que generan oportunidades creo que hay que aprovecharlos, hay que capitalizarlos, y hay que justamente poder determinar con el equipo de trabajo y las herramientas disponibles, saber hacia dónde tenemos que ir. Creo que lo estamos logrando, tenemos controlado el universo, sabemos lo que estamos haciendo, y lo demás es empezar a caminar con la gente del Poder Judicial, que gracias a Dios nos está acompañando en todo. Sinceramente, yo que soy nuevo en el mundo judicial, me parece que tenemos mucho futuro para adelante en Corrientes. Así que iba a mostrar más cosas, pero dado el tiempo no hay problema. Quería mostrar justamente cómo nos estamos ordenando, cómo informática se estuvo ordenando, y las decisiones y las definiciones que se tuvo que hacer, y cómo se puede administrar en una etapa de emergencia, en una etapa coyuntural, los diversos proyectos de una manera ordenada y previsible. Así que desde el lado de informática de Corrientes, muchas gracias y cedo el turno a los que siguen. Muchas gracias a ambos representantes del Poder Judicial de la provincia de Corrientes. Y ahora toca hacer uso de la palabra a los representantes de la provincia de Entre Ríos. La ministra del Superior Tribunal de Justicia, en primer lugar, doctora Claudia Misawa. ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien, no? Buenas tardes a todos. Yo voy a hablar en representación del Tribunal Superior de la provincia de Entre Ríos, y me va a acompañar también el director de informática, el ingeniero Omar Pagliotto, quien se va a referir a continuación a todas las tecnologías, algunas nuevas y a otras que ya teníamos en uso y que se volvieron esenciales en este periodo. Antes que nada me gustaría decirles que el Poder Judicial de Entre Ríos, a diferencia de otros poderes judiciales que he tenido oportunidad de conocer, tiene una característica muy propia por sus circunscripciones judiciales, por la cantidad de circunscripciones judiciales. La provincia de Entre Ríos tiene 17 circunscripciones judiciales, pero todas ellas, o muchas de ellas, equilibradas en cuanto a la cantidad de habitantes y en cuanto a la organización de la justicia. Podríamos decir que prácticamente 5 jurisdicciones tienen todas las competencias y todos los fueros, y luego las otras 12, para completar las 17, también tienen, excepto Cámara, digamos, tienen todos los fueros especializados. Eso exige un enorme esfuerzo porque he tenido oportunidad de observar a través de la posibilidad que nos da la Junta Federal de Cortes, otros poderes judiciales, donde tienen muy robustecido, digamos, el servicio de justicia en la capital, alguna circunscripción muy fuerte, o 2 o 3 circunscripciones, pero de la manera equilibrada territorialmente que tenemos el servicio de justicia en la provincia de Entre Ríos, he visto muy pocas,
pero además esto responde a una organización política de la provincia de Entre Ríos, porque también es así en el orden político de la administración de los otros poderes. Todos los departamentos son muy equilibrados y buscan por tener todos los servicios, todos los fueros, todas las competencias. Esto ya es una tradición en esta provincia. Bueno, dicho esto, quiero comentarles que obviamente esto tiene que ver con cómo abordamos este tramo del aislamiento social preventivo y obligatorio. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros, el Superior Tribunal, a través de acordadas y a través de una serie de reglamentaciones, protocolos que se fueron dictando, fue atravesando 4 etapas. Dentro de esas 4 etapas podríamos agrupar las medidas que se fueron tomando en diferentes tipos de medidas. Medidas organizativas, medidas procesales, medidas de implementación de nuevas tecnologías y medidas económicas y financieras. La primera etapa de todas, como coincide con las que he escuchado ayer, con las que he escuchado hoy de Corrientes, es decir, la primera etapa nuestra que comenzó el 16 de marzo y terminó el 12 de abril, fue una verdadera feria, o dicho de otro modo, la denominamos receso judicial extraordinario. Es decir, tuvo todas las características de una feria, por más que lo denomináramos receso judicial extraordinario. Y ahí las medidas más fuertes fueron las medidas organizativas, es decir, organizar los equipos de trabajo, restringir la circulación. Desde el punto de vista procesal se suspendieron todos los plazos procesales, incluso los de perención, y se resguardó, digamos, todas las medidas cautelares, los amparos, las relacionadas con las prisiones o con las órdenes de protección. Esas fueron las que se tramitaron, y las violencias contra la mujer, o la violencia familiar o la violencia de género, que esa, como, digamos, digo yo, como cualquier otro receso o feria judicial, siguieron su trámite. Acá, en esta etapa, se aprobó también la mediación en esta primera etapa, porque fue un pedido muy específico, se aprobó también la mediación previa obligatoria a distancia. Quiero señalar, ya que todas las provincias no lo tienen así, en nuestra provincia la mediación prejudicial es legal y obligatoria en el fuero civil. Entonces también se aprobó que esa mediación prejudicial obligatoria se pudiera hacer a distancia. Y en esta etapa, digo yo, que fue donde más énfasis se puso en las medidas organizativas y en las medidas económicas y financieras, e ir preparando todos los aspectos tecnológicos. Desde el punto de vista económico y financiero, fue acá, en esta primera etapa, donde decidimos, además de disponer de una suma importante para todo lo que fuera la protección sanitaria de nuestros operadores internos y de los externos, se dispuso un fondo solidario que se formó con el 50% de la asignación de categoría que hicieron por donación, digamos, todos los funcionarios y magistrados de la provincia. Con esa donación o con ese fondo solidario, se dispuso que se atendería este tipo de cuestiones relacionadas con la salud y con la protección y con todas las medidas sanitarias. Y también se incrementó en esta primera etapa los fondos que nosotros tenemos de caja chica, para que todos esos juzgados de paz, esos juzgados de las poblaciones más pequeñas, pudieran abordar rápidamente los elementos sanitarios para protegerse. Después vino la segunda etapa, que también coincide con con lo que se ha comentado aquí, que es desde el 13 de abril al 3 de mayo. Esta segunda etapa se denominó atención a puertas cerradas. Y yo lo que destacaría, para no demorarme demasiado en cada etapa, yo lo que destacaría de esta etapa, que se definieron cómo iban a funcionar todas las plantas en ese momento, todos los organismos judiciales iban a funcionar con un juez, una secretaria y un empleado. Es decir, cada organismo tenía un tope de 3 personas, excepto los juzgados de familia, que en nuestra provincia, y también imagino que en otras provincias se da de la misma manera,
son los que en los turnos, digamos, están más abarrotados de trabajo, sea feria o no sea feria, sea estemos dentro del aislamiento social obligatorio o no, los juzgados de familia son los que más trabajo tienen. Y entre las medidas que se dispusieron acá desde el punto de vista procesal, si bien seguían suspendidos todos los plazos, se dispuso expresamente que podían darse, que eran válidos, digamos, los actos que se dicten, de manera tal de que los jueces y los secretarios pudieran adelantar, proveyendo, pudieran adelantar notificando a través del sistema de notificación electrónica o dictando sentencias, siempre con los plazos suspendidos. Ahí ya el trabajo del área de informática ya se abocó más específicamente a las vías telemáticas y a reforzar todo el sistema de notificación electrónica, que si bien nosotros ya lo teníamos, ya habíamos comenzado con esto, se reforzó más. Y también se adecuaron todos los puestos de teletrabajo, de eso lo va a explicar en esta segunda etapa, lo va a explicar luego el ingeniero, que se nos suministró a los magistrados un puesto de teletrabajo para que pudiéramos, todos los que no trabajamos en el lugar presencialmente, pudiéramos hacerlo desde sus casas. Eso básicamente fue la segunda etapa. La tercera etapa comenzó el 4 de mayo y terminó el 25 de mayo. Acá empezó la etapa de la prueba de la subida de escritos, o sea, se habilitó expresamente, el 4 de mayo, se habilitó expresamente la subida de escritos a través de un módulo que desarrolló el área de informática y que después lo podrá explicar también el ingeniero Pagliotto. Se hizo todo el reglamento, se hicieron conocer los reglamentos de presentaciones electrónicas y se aprobó también determinadas pautas, como por ejemplo el doble turno. Esto ya tiene que ver con que al haber más actividad se iba a necesitar más personal y ya esas unidades que teníamos de 3 personas por organismo ya no iban a dar abasto, entonces se le delegó a la Dirección de Gestión Humana que organizara en doble turno el trabajo. Y también se comenzó y se aprobó la reglamentación de la celebración de audiencias virtual, digamos, o a distancia, para decirlo de algún modo. Y bueno, también se va a referir el ingeniero Pagliotto a qué tipo de herramienta estamos utilizando para celebrar las audiencias de manera remota, pero que las estamos haciendo y se están haciendo muy bien. Incluso no solo se están haciendo las audiencias penales o las audiencias de los equipos técnicos de familia, sino que también se están haciendo las audiencias en las unidades penales, desde aquellos reclusos que están alojados en las unidades penales, con el juzgado de ejecución de penas que nosotros tenemos en la provincia de Entre Ríos, 2 juzgados de ejecución de pena, uno en la costa del Uruguay y uno en la costa del Paraná, así que también se comenzó a hacer este sistema de audiencias con un modo, digamos, a distancia, videograbadas, pero con una modalidad que diseñó el área de informática. Luego viene la cuarta, en esta tercera etapa, esta que le llamamos administrada, y a puertas todavía cerradas, en esta tercera etapa, lo que sí se hizo es se incrementó específicamente una cantidad de, ya no eran más solamente los temas de urgencia, sino que se incrementaron otros varios procesos, para decirlo así, como ejecución de convenios, ejecución de sentencias, ejecución de honorarios, trámites de apelación, digamos, todo el fuero civil y comercial y la parte de ejecuciones, puntualmente se los habilitó expresamente, la parte de los juzgados de concurso y quiebra, se le agregaron trámites a los juzgados de familia, se habilitaron trámites en los juzgados laborales, digamos, ya dejó de ser aquello que era penal, familia, los privados de la libertad, las urgencias, y se empezó a darle
incluso a la competencia contenciosa administrativa, se empezó a darle a todos los fueros y a todas las competencias algún tipo de trámite que nosotros los indicábamos de la manera que estos son los trabajos que requerían los abogados de la matrícula, porque eran los trabajos que a ellos les podía generar honorarios, les podía generar cobro de pesos y demás, y bueno, y estaban muy necesitados de poder hacer este tipo de procedimientos. También habilitamos completamente en esta segunda etapa esta tercera etapa administrada, perdón, la segunda instancia, tanto civil, comercial como laboral. La segunda instancia se habilitó de manera plena. Y hasta que llegamos a la cuarta etapa. La cuarta etapa, que es la que hoy estamos viviendo, comenzó el 26 de mayo. Y esta ya se denomina habilitación total. El 26 de mayo comenzamos con la etapa de habilitación total, donde en realidad lo esencial es que se reanudaron todos los plazos procesales, es decir, ya no existe ninguna restricción en cuanto a plazos procesales. Sí existe restricción en cuanto a la circulación de personas, y por eso esta última etapa de habilitación total se ha centrado mucho la atención en el uso de las tecnologías de manera tal, en el teletrabajo, para todo el grupo de riesgo, todos aquellos que no pueden hacerlo de manera presencial, y en el doble turno, de manera tal de asegurar el trabajo, pero también asegurar todas las restricciones sanitarias, la distancia, las protecciones, y por eso el doble turno. Y siempre teniendo en cuenta de que tiene que haber en cada edificio un determinado número que permita el distanciamiento. Eso lo maneja la Dirección de Gestión Humana, que incluso hace el control de todos los operadores externos que ingresan ahora al edificio de tribunales, donde tenemos los termómetros digitales tomando la temperatura en las puertas de ingreso de todos los edificios del Poder Judicial. Repito que estamos hablando de 17 circunscripciones judiciales, y cada una de esas circunscripciones judiciales pueden tener, por ejemplo, como en la capital, hasta 12 o 14 edificios. No estamos hablando de que acá esté concentrado todo en un solo edificio, ni en la capital, ni en Concordia, ni en Gualeguaychú, ni en Concepción del Uruguay, digamos, ni en las principales jurisdicciones. Es relativo a esto, hay más de un edificio donde funciona o presta servicios del Poder Judicial. Entonces, si ahora estamos atravesando esta última etapa, esta etapa que le llamamos de habilitación total, de los plazos procesales reanudados, y que se caracteriza fundamentalmente por el módulo de subida de escritos para todos los procedimientos, fueros e instancias sin restricciones. Así que yo le voy a pedir al ingeniero Pagliotto, que acá me acompaña, que nos relate un poco las principales medidas que adoptó el área de informática para acompañarnos en esta etapa, en esta difícil etapa, y sobre todo hable de esto de cómo se diseñó este módulo de subida de escritos y cómo está funcionando al día de hoy en la provincia de Entre Ríos. Gracias. Buenas noches a todos, ¿me escuchan bien? Sí. Bueno. Perfecto, Omar. Bueno, gracias. Fundamentalmente, cuando empezamos a trabajar a principios de marzo con todo este tema, lo primero que hicimos fue relevar todas las necesidades que tenía el Poder Judicial y en la cual nosotros podamos sentirnos facilitadores. O sea, tenemos claro que el objetivo de un tribunal no es la tecnología en sí, sino es valerse de herramientas informáticas para lograr el cometido de justicia. Entonces, a partir de este rol de facilitador, ¿sí?, es que conociendo todas las necesidades de los distintos organismos, hicimos circular un formulario hacia todos los organismos para que por favor nos cuenten cuáles eran sus modalidades de trabajo, cómo podíamos abordar este esquema de trabajo presencial reducido. Obtuvimos un feedback rápidamente y lo primero que nos dimos cuenta es que las herramientas tecnológicas no solucionaban todos los problemas que nos planteaban.
hay mucha cultura de trabajo presencial, hay mucha cultura de expediente de papel, aún quienes tienen expediente electrónico, es decir, mucha gente que tiene la costumbre, porque le queda más cómodo, de imprimir y trabajar sobre papel. ¿Sí? Es así como tuvimos que empezar a diseñar formas de ayudar para organizar los distintos juzgados a trabajar con una dotación presencial y una dotación remota. ¿Sí? Acá vale la pena hacer una aclaración porque se habla mucho de teletrabajo. Por supuesto que hay entidades, hay empresas, hay instituciones que tienen teletrabajo desde hace muchísimos años, pero no es exactamente lo mismo lo que ocurre ahora. ¿Sí? El teletrabajo tradicional es un porcentaje ínfimo con toda la dotación presencial de las instituciones presenciales. ¿Sí? Además, el teletrabajo está perfectamente reglamentado y es un día o 2 días a la semana como mucho. Esta es una situación totalmente diferente donde la mayoría de la gente estaría en sus hogares y solo una dotación permitida por las cuestiones sanitarias estaría en forma presencial. Entonces, fíjense que muchas veces cuando hablamos de cualidades de trabajo, surgen conceptos como adaptación al cambio, flexibilidad, tolerancia al trabajo bajo presión, tolerancia a frustración, etcétera. Todo esto es una cuestión que nos interpeló a todos porque tuvimos que aprender rápidamente a sobreponernos a todas las dificultades que veíamos y realmente intentar seguir para adelante de la mejor manera posible. En base a esto es que hicimos un compendio de las necesidades de toda la ingeniería del requerimiento que nos habían solicitado y diseñamos distintas alternativas de solución para cada uno. Así llegamos a perfiles distintos de forma de teletrabajar, algunos tomando control remoto de su PC de sus casas, otro, por ejemplo, los organismos administrativos que no necesitan los software jurisdiccionales, se le hizo una nube privada, se le hizo un portal para todas sus aplicaciones de compra, de tesorería, de contaduría, etcétera, etcétera. Otros con la famosa red privada virtual, con lo cual estaban básicamente presentes estando de sus hogares. Y así, bueno, fuimos brindando distintas soluciones que básicamente son comunes a todos los poderes judiciales. Cada uno lo abordó de una manera, todas válidas, todas con herramientas equivalentes, solamente distintas marcas, pero lo que sí es que tuvimos realmente que hacer un balance entre lo que es facilidad de uso para el usuario, siempre respetando las cuestiones sanitarias, siempre respetando a que no todos tenemos el mismo nivel de conocimientos de herramientas tecnológicas, y también como premisa no relajar la seguridad informática. Estos son tiempos muy propensos a los ataques, hay mucha gente husmeando, dando vuelta, debido a que saben, ¿sí?, de la cantidad de teletrabajo y de las exposiciones que uno por ahí deja abierto. Entonces, nosotros tomamos el criterio de, si nos ataca alguien porque tiene un nivel de sofisticación que no podemos defender, bueno, es una cosa, pero por haber descuidado determinadas cuestiones evitables, eso no lo podíamos permitir. Entonces, es por eso que se generaron distintos niveles de acceso, algunos para los software más comprometidos en cuanto a confidencialidad, etcétera, con doble nivel de autenticación, utilizando password, utilizando token, etcétera. Es decir, toda la gente comprendió rápidamente que una cosa es trabajar en una mesa virtual desde su casa, a los profesionales, por ejemplo, donde se ven exclusivamente cosas procesales, otra es tener el software jurisdiccional donde uno ve la actividad de todo un juzgado en un hogar que puede ser vulnerable por virus, por software malicioso, etc. ¿Sí? Acá es importante, creo, que todos estamos básicamente con los mismos paradigmas. Primero, como primera medida, ¿qué teníamos desarrollado en cuanto a las facilidades digitales para mostrar expedientes? Como dijo la doctora Misawak, muchos ya teníamos incorporado una mesa virtual. Esa mesa virtual
pone los expedientes a disposición de los profesionales. Muchos también ya teníamos incorporado lo que es la comunicación desde juzgado hacia los profesionales, mediante la notificación electrónica, que esto también conlleva determinados niveles de seguridad, niveles de auditoría, niveles de precisión y sobre todo de infraestructura informática. Lo novedoso para acá, concretamente para nuestro Poder Judicial, es que le agregamos un módulo propio de desarrollo de subida de escritos de presentaciones digitales por parte de los profesionales. Esto lo hicimos teniendo en cuenta que la mayoría, por no decir todos, en nuestra zona, de los profesionales no tienen firma electrónica. Entonces, tuvimos que hacer como premisa que quien tenga firma electrónica, ya sea de ONTI o de plataforma de firma digital remota, sea reconocida, y quien no lo tenga, diseñarle un mecanismo de seguridad para que pueda subir sus escritos con una confianza digital razonable que le permita identificar su identidad y además que le dé garantías de que sus documentos presentados no han sido alterados. Entonces, esta misma solución que propusimos para la subida de escrito e intercambio de información entre los tribunales y los profesionales, lo hicimos extensivo a todo a un universo de usos, por ejemplo, las comunicaciones con los bancos, comunicaciones, intercambio de oficios judiciales con registros de propiedad, intercambio de judiciales con organismos del Estado. ¿Por qué? Porque realmente es una solución que tiene un acceso casi universal, se accede mediante un browser, envía mails de cortesía, tiene facilidades o capacidades para acceder mediante dispositivos móviles, utiliza las notificaciones de Google que son prácticamente instantáneas cuando hay novedades, tiene la certeza de recibir cosas de nuestro Poder Judicial porque van con una firma digital institucional y además porque quien lo sube tiene niveles suficientes de garantía como para sentirse seguro. Entonces, es de esa manera que resolvimos todo el tema de comunicación con profesionales y comunicación con distintas instituciones. Pusimos a disposición una pequeña mesa de ayuda, una persona dedicada que está atendiendo sus necesidades, sus reclamos, sus problemas de password, sus problemas, inquietudes de uso. Se le hizo instructivos, videos, tutorials que lo tienen disponible y de esa manera, bueno, logramos ahí ya solucionar gran parte de los problemas que tenían planteado los empleados judiciales. Otra de las necesidades también que se nos planteaban cuando hicimos los requerimientos, es decir, está bien, estamos todos remotos, pero ¿cómo nos comunicamos entre sí? ¿Y cómo nos comunicamos con la gente del mundo exterior? Bueno, obviamente, y como todos, implementamos mecanismos de videoconferencia. Esos mecanismos de videoconferencia no solamente era para un trabajo colaborativo entre empleados, porque una cosa es trabajar en una oficina todos juntos, otra cosa es, por más que uno tenga todas las herramientas de teletrabajo, hacerlo cada uno en forma dispersa de sus hogares. Entonces, a través de todas estas herramientas colaborativas, como la videoconferencia, uno se siente contenido, tiene permanentemente una comunicación instantánea, tiene chat, tiene compartida, bueno, todas las facilidades que ustedes conocen. Otro tema a resolver es que el tamaño de nuestras salas de audiencias, solamente de las 56 que tenemos en la provincia, hay muy pocas que están preparadas para mantener la distancia sanitaria recomendada con la cantidad de gente habitual que alojan, ¿no? Es decir, jueces, secretarios, las partes, a veces un fiscal, a veces un procurador, a veces un policía, bueno. Entonces, ahí también tuvimos que diseñar un mecanismo de que puedan estar remotas partes que normalmente están en forma presencial. Instalamos esto en cada una de las salas, una solución con Sheets hicimos para que se puedan conectar en forma remota. A su vez, le realimentamos una visión de las cámaras propias que tiene el mecanismo de sala
como un puesto más de teleconferencia, es decir, que cada parte que está remota también tiene una visión como si estuviese dentro de la sala. Eso da una sensación de integridad, nos evitaba comprar más cámaras. Tenemos una facilidad nosotros en la provincia de Entre Ríos, y es que en su momento, cuando surge el proyecto de oralidad, se decide no tener operadores de sala dedicado. Esto fue recepcionado bien, sin ningún tipo de problema. Se capacitó jueces, secretarios y otros gente de juzgado para el manejo. Se lo acompañó en sus primeras audiencias. Una vez que le perdieron el temor a sentirse solo, ya marcharon completamente solitos, y esto le genera una autonomía muy, muy importante, porque realmente se gobiernan su propia agenda de audiencias, no tienen que pedir turno, no tienen que pedir que alguien los acompañe. Bueno, es realmente una cuestión que se pudieron adaptar completamente, y hoy se dan cuenta de las ventajas de haber tenido esa solución. Otra cosa de los usos que le damos al mecanismo de videoconferencia es, por ejemplo... Omar. ¿Sí? Sí, Omar, sí, si pueden ir cerrando, que bueno, ya casi el tiempo. Ok. Otro tipo de usos que le damos a la videoconferencia tiene que ver con, por ejemplo, mediación a distancia, con conformación de cámaras GESEL, siempre siguiendo sus protocolos de seguridad y confidencialidad que tienen hacia el niño fundamentalmente. Puedan haber partes en forma remotas. La próxima jura de abogados ya lo vamos a hacer con una comunicación entre todas las distintas jurisdicciones y los abogados nobles en forma remota. También aplicamos mecanismos de streaming para todas aquellas eventos que valga la pena, y las audiencias que tienen una consideración pública importante puedan ser transmitidas en los canales propios que tenemos en YouTube. Respecto al tema de que comentaba la doctora Misawak, también instalamos mecanismos fáciles mediante video, teléfonos IP en los juzgados de ejecución de penas. Entonces la declaración es directamente levantando el tubo y ya arma una videoconferencia con nuestras salas. También se implementó todo el pago de servicio, de tasas de justicia y de honorarios en forma bancaria mediante el ente oficial financiero que tenemos en la provincia. Al principio era solamente con la red Link, ya lo estamos extendiendo a Banelco también. Otra cuestión que estamos haciendo es intensificando fuertemente el uso de firma digital, no solamente el uso, sino también nosotros somos autoridad de registro de ONTI y de modernización del Estado, con lo cual la idea es no dormirnos en que hoy por hoy todavía están válidas los mecanismos de firmas electrónicas, porque cuando esto termine ya queremos que nos agarre bien parado en cuanto a al menos tener todas las firmas digitales otorgadas. También, bueno, pusimos a disposición teléfonos útiles, todo lo que es un mecanismo de notificación y difusión de acuerdos, protocolos, reglamentos, resoluciones, informes epidemiológicos que se dan, bueno, por tema de coronavirus, para que estén disponibles dentro de la página web. Se pusieron escáneres para digitalizar. Armamos un mecanismo de autogestión, no autogestión, sino a través del sistema de gestión de personal, para poder otorgar permisos de circulación en una forma muy fácil y que le envíe un correo electrónico. Bueno, podría seguir, pero como tengo muy poco tiempo, hay algo que sí me gustaría destacar, y es realmente la solidaridad de lo que es nuestro foro de informático de JUFEJUS. Realmente, bueno, yo no soy nuevo relativamente en el Poder Judicial, pero me sorprendió porque conozco el rubro y no todos están dispuestos a compartir conocimientos de forma interesada como se hace en nuestro foro, que es básicamente una gran base de conocimiento. Y fundamentalmente también
donde ahí nos damos cuenta que hasta el poder judicial más chico tiene cosas para enseñar, y hasta el poder judicial más grande también tiene cosas para tomar de los otros, ¿no? Realmente estoy gratamente, estoy admirado con el mecanismo que tenemos de nuestro WhatsApp del foro, porque realmente creo que vamos a soluciones comunes, y eso es una forma de avanzar para no duplicar recursos, y donde desinteresadamente a uno le dicen, no lo hagas esto, yo ya lo hice, dedícate a hacer otra cosa. Y eso creo que es muy bueno y nos va a permitir llegar a soluciones comunes, y cuando tengamos la nube judicial, poderla tener a disposición de todos. Bueno, nada más, si alguno tiene algún tipo de inquietud, le contesto con todo gusto. No sé si alguien más. A todos, porque yo no los saludé. Los estoy saludando recién. Muchísimas gracias, Claudia. Muchísimas gracias, Omar. Muchas gracias, Entre Ríos, por compartir la experiencia. Y sin duda creo que lo que Omar, como cerró Omar, creo que es un sentimiento generalizado de todos. Y del instituto, y es en lo cual nos estamos manejando y trabajando. Bueno, ahora vamos a cerrar con Formosa, para que en la jornada de hoy, quien tiene la palabra es Ariel. Ariel, 30 minutos. Hola, ¿cómo están? Bueno, creo que han apostado a mi capacidad de síntesis por el tiempo que me queda. Y también, como decía un ilustre puntano, hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe, de manera que vamos a tratar de hacer lo más breve posible. Estamos realmente complacidos por este seminario que organizó la Junta, y sobre todo el amigo Eduardo Yudar, que le puso el hombro a esto y llamó a cada uno para que estemos todos aquí. Realmente, Eduardo, haces un trabajo fantástico para juntar a todas las provincias en este seminario, y te lo quiero reconocer de entrada. El título que le pusiste fue Estrategia de los Poderes Judiciales ante la pandemia. Bueno, si por estrategia entendemos en la serie de acciones planificadas hacia un objetivo, obviamente que nuestro objetivo siempre fue mantener el servicio de justicia, por lo menos en la medida en que podamos dar respuestas urgentes a situaciones que no admitían demoras. La pandemia, todos lo sabemos, no vamos a decir nada nuevo, impactó en todo el planeta, nos puso a todos patas para arriba. Nosotros, así como los correntinos, se les rompió la planificación. Nosotros en estos días estábamos inaugurando un edificio inteligente en Las Lomitas, que ya no sabemos cuándo lo vamos a poder habilitar. Tuvimos que hacer malabares con muchas cosas, y la Argentina, que no estuvo exenta de la emergencia sanitaria, quizás está hoy teniendo las ventajas de haber tomado medidas rápidas. También tomó medidas rápidas mi provincia, que cerró todos los accesos. Nosotros estamos al lado de Paraguay y al lado del Chaco, que tienen importantes casos de coronavirus. Hoy Formosa tiene un estatus sanitario de los que los formoseños nos orgullecemos. No tenemos un solo caso hasta el día de la fecha. Los formoseños hemos estado siempre sujetos a desastres naturales. Hemos tenido inundaciones, hemos tenido sequías, algunas cuestiones políticas que nos mantuvieron olvidados del régimen central, pero realmente este es un logro que ha hecho la provincia, y que el Poder Judicial acompañó a partir de tomar medidas que acompañaran en principio el aislamiento social preventivo y obligatorio, que nos tomó a todos de sorpresa, como bien se venía diciendo. Yo recuerdo que el día 10 de marzo, nos reunimos en un acuerdo extraordinario solamente para permitir que el personal que venía de viaje del exterior tuviera licencia 14 días. Pensábamos que con eso se solucionaba todo. Me acuerdo inclusive, y lo digo, no voy a decir su nombre, un colega del mi superior tribunal dijo: muchachos, prepárense para una feria. Y todos nos reímos. Y el tipo dijo: no, esto se viene bravo. A los 6 días nos juntamos y sacamos nuestra primera resolución, por la cual dispusimos medidas preventivas, sanitarias, pero todavía trabajando todos juntos, y se tomó una primera medida, que era simplemente dispensar al personal que estaba en situación de riesgo que no viniera a trabajar.
el personal que todos sabemos, situación de riesgo, mayores de 65 años, personas embarazadas, personas que tienen EPOC, personas diabéticas con problemas respiratorios. Lo único que se hizo ese 16 de marzo fue decir, bueno, la gente que tiene estos problemas no venga a trabajar, y el resto viene a trabajar como todos los días. Y sí se tomó alguna medida adicional, que era en las mesas de entradas tratar de que no haya más de 10 personas acumuladas, comenzar a pedir turnos para poder ser atendidos. Eso fue, reitero, el 16 de marzo. 2 días después, el 18 de marzo ya dictamos el receso judicial extraordinario, que es más o menos como lo describía Claudia Misaguac, de características bastante parecido, con un régimen de feria judicial, horario de atención al público de 8 a 12 en las 3 circunscripciones judiciales, con suspensión de términos y de audiencias. Se dispuso cumplir con el servicio a cargo de un magistrado por cada fuero, con personal mínimo y siempre, por supuesto, dentro que ese personal no se encuentre comprendido en los grupos de riesgo. A partir de allí, se publicó en la página web del Poder Judicial, que es nuestro medio de comunicación más importante, los teléfonos y los mails, inclusive particulares, de esos jueces que habían quedado de feria, y los celulares de cada uno de ellos para que cualquiera los pudiera contactar a cualquier hora del día, inclusive los sábados y domingos. Yo tengo que reconocer la gran predisposición que tuvieron esos magistrados de esas 2 primeras semanas, que se pusieron al hombro todo el trabajo del Poder Judicial, que atendían los teléfonos los domingos, los sábados a la noche, los viernes a la tarde, a cualquier horario, de empleados, de abogados, de nosotros mismos, que los consultábamos, qué es lo que estaba pasando, y realmente porque se hizo público los contactos de cada uno de ellos. Ahí ya la tecnología, como decía Omar, comenzó a jugar un rol importante en esta etapa por la que seguimos transitando. Nosotros estamos continuando hasta hoy con receso judicial extraordinario. Creería que ya la semana que viene estamos tomando otra medida, ya para comenzar a reintegrarnos. Pero las medidas siempre se han ido coordinando con el Consejo de Emergencia de la provincia, es decir, siempre vemos primero la parte médica y después vemos la parte funcional. Y por supuesto hemos ido haciendo una progresiva apertura de las actividades judiciales, siempre ya en modo remoto. Después de los primeros 15 días de cuarentena se comenzaron a diligenciar a pedido de los letrados, y porque nos parecía que era una necesidad, los libramientos de fondos, sobre todo de créditos alimentarios, todo en forma a través de medios tecnológicos disponibles, y merced a una rápida gestión que el Superior Tribunal hizo ante el Banco de Formosa, el Banco de Formosa habilitó cuentas electrónicas diferenciadas para que los abogados puedan consultar los saldos, y abrió correos electrónicos diferenciados para que se puedan, sobre esas direcciones, se puedan hacer los libramientos de fondos pertinentes. Eso comenzó a andar muy bien. Se comenzaron a reintegrar progresivamente otros magistrados, algunos pedían reintegrarse voluntariamente, sobre todo los jueces de paz del interior, los jueces penales, que se fueron reintegrando para poder trabajar las causas con personas privadas de libertad. Algunos de esos jueces penales se reintegraban en sus despachos, solos en el edificio, otros lo siguen haciendo desde sus domicilios por vía remota. Se comenzó a autorizar también la presentación online de escritos a través de direcciones de correo electrónico, modalidad que se adoptó inmediatamente en el fuero civil y en el fuero de familia. También se permitió la presentación de demandas con el mismo sistema y previa coordinación telefónica entre el profesional y los secretarios. A ver si me entiendo. Cada profesional, cuando va a presentar una demanda, primero le habla el celular a la secretaria, coordinan la hora en que va a presentar para que ese correo electrónico, porque estamos saturados de correo electrónico, esa fue la contrapartida, el problema que estamos teniendo, de manera que se coordinan con los secretarios. Nosotros tenemos, Formosa tiene en materia civil y comercial y en materia del fuero de instrucción y correccional procesos orales digitales. De manera que esto en cierta medida no nos tomó de sorpresa. Nosotros ya estábamos trabajando con procesos orales digitales en el fuero civil y comercial, con audiencias preliminares que se hacen virtualmente, con libramientos con presentaciones electrónicas, de manera que teníamos ya una cierta base para poder afianzar esto. Sí, fue toda una novedad en el fuero de familia, que como alguien dijo recién, es uno de los fueros que más trabajo demanda permanentemente, al igual que fuero penal, pero tuvimos la decisión de reintegrar a todos los jueces de familia, a todos los secretarios con personal mínimo. Se han puesto al día, y cuando digo se han puesto al día en serio, porque aprovecharon este mes y medio de
receso para sacar todas las sentencias pendientes, y la semana pasada publicaron una lista de despacho con 185 sentencias, que más de uno no lo podía creer, sentencias definitivas en causas de familia. Con lo cual, en cierta forma, este trabajo que se hacía en la casa comenzó a rendir sus frutos. Tuvimos una gran colaboración del Colegio de Abogados, lo tengo que reconocer, el Consejo Profesional de la Abogacía. Le pedimos que nos proporcionara la nómina de los correos electrónicos de todos los abogados matriculados que ejercen en la provincia, y que el Consejo Profesional de la Abogacía valide los mismos. Es decir, se hacen responsables de los correos de cada uno de sus colegas, y si alguna falla viene, es el Colegio de Abogados el que lo corrige inmediatamente. La necesidad de comenzar a realizar audiencias, sobre todo en el fuero penal, llevó al Superior Tribunal a adoptar a mediados de abril la plataforma de videoconferencia y mensajería instantánea Jitsi. Básicamente porque es gratis, no le voy a mentir. No sé, creo que técnicamente no es la mejor, pero básicamente porque es sin costo, comenzamos a implementar Jitsi, que no está funcionando bien. Pero paralelamente ahora estamos en el proceso de adquisición de licencias de Zoom para poder ampliar el nivel de plataformas de videoconferencia. Jitsi, como ustedes saben, es de código abierto para la realización de audiencias, capacitaciones y comunicaciones en general. La administración y gestión de las salas virtuales se puso en cabeza al principio de la escuela judicial, pero las fechas se están descentralizando entre los distintos fueros y en las oficinas de gestión de audiencias de cada fuero. Les recuerdo que fuero civil y fuero penal tienen sus respectivas oficinas de gestión de audiencia. Ellos son los que gestionan las audiencias y le marcan las agendas a los jueces. Sin perjuicio que se está haciendo capacitaciones a través de tutoriales que se encuentran en el sitio web del Poder Judicial de Formosa, y que en los últimos días también se comenzó a hacer capacitaciones en forma presencial en el salón de la escuela judicial, y respetando las medidas de distanciamiento social. Es asombroso, realmente asombroso cómo los jueces se están enganchando con esto. Yo creo que tiene mucho que ver con los jueces. ¿Hola? ¿Sí? Que los jueces, sobre todo lo del fuero penal, lo del fuero de familia y lo del fuero civil, están en una franja etaria entre 40 y 50 años. Es decir, gente que no tiene miedo de experimentar, como a veces le puede pasar a algún magistrado de mayor edad. Y se están enganchando y les está gustando mucho hacer audiencias presenciales, y ya tienen programado toda la semana que viene distintas audiencias de juicio. Desde hace 2 semanas ya se dispuso el reintegro de todos los jueces y todos los funcionarios a trabajar con personal mínimo. Seguimos teniendo aproximadamente un 40% de personal en cada dependencia judicial, para atender y despachar las resoluciones que ellos consideren que no admiten demoras, con el personal mínimo indispensable, pero sin atención al público. Todo se sigue haciendo en forma remota. Todo se sigue haciendo en forma remota y con presentación de escritos online. Para dar una idea, aproximadamente en los últimos 15 días han ingresado 15.130 correos electrónicos con escritos judiciales que se han entrado por ese lado. En función también de estas medidas que se fueron tomando y de la progresiva, palotino, vuelta a la normalidad de las funciones judiciales, se adoptaron medidas también, como decía Claudia, sanitarias, que son, por supuesto, las más importantes, porque cuidamos muchísimo al personal, a nuestros jueces y a nuestros funcionarios, y tenemos un protocolo muy severo de medidas preventivas que establece disposiciones muy estrictas para el desempeño del personal judicial, que incluye también la toma de temperatura de cada persona que ingresa a los edificios a través de elementos infrarrojos que se compraron para tal fin, medidas de desinfección, por supuesto, medidas de acondicionamiento de lugares, mamparas en las mesas de entradas, mamparas entre despacho y despacho, mamparas en las oficialías que separen a los compañeros que están trabajando. Y hemos establecido también, ya está en vigencia, el sistema de atención por turno. La Dirección de Sistemas del Poder Judicial de Formosa diseñó, creo que ya algunos lo han compartido, un sistema de turnos digital que se pide a través de la página web, por la cual se puede solicitar turno para determinado juzgado a tal hora. Es todo un sistema, realmente no estoy en condiciones de explicarlo fehacientemente, está todo
colgado en nuestra página web, pero está funcionando muy bien y es lo que permite evitar la circulación de personas por los tribunales. Tenemos un protocolo también, y en esto quiero también reivindicar a los magistrados que se pusieron a trabajar cada uno en su fuero, preparando protocolos de atención de sus respectivas causas. Un protocolo para la constitución de domicilio electrónico en cada causa judicial. Y un dato importante, y esto también tiene que ver con el compromiso de los abogados del foro, es que ese protocolo, cuando un colega constituye un domicilio electrónico, hace una declaración de adhesión voluntaria al sistema de comunicaciones, notificaciones y presentaciones electrónicas y asume el compromiso de revisar diariamente su casilla de correo declarada y manifiesta que es él el único responsable por el uso que se otorgue a esa cuenta de correo. Es decir, hemos derivado la responsabilidad del control en el propio profesional. Por supuesto que nosotros también tenemos un control posterior, pero evidentemente al hacer una declaración jurada de un profesional que está diciendo tengo que revisar mi correo todos los días, me comprometo a que solamente soy yo el que lo use, es muy difícil que después pueda venir a plantear alguna cuestión anómala. En el tema de notificaciones electrónicas, yo no sé si todas las provincias lo tienen. Nosotros tenemos una norma del Código Procesal Civil y Comercial, en la última reforma que se hizo hace unos 5 o 6 años, que le dio al Superior Tribunal, sin que nadie se imaginara esto que se venía, ¿no? Dice, facultar al Superior Tribunal de Justicia a adoptar cualquier medio de notificación que resulte conveniente al interés general. De esta norma es la que nos hemos prendido para hacer las notificaciones electrónicas en las oficinas de gestiones de audiencia, tanto del Fuero Civil y Penal, y las oficinas de gestiones de audiencia del Fuero Civil y Comercial. Y es de la que se están prendiendo ahora los jueces, y que nosotros estamos autorizando, inclusive para hacer comunicaciones por WhatsApp. Se están haciendo notificaciones por WhatsApp, que es un medio bastante más rápido. Por supuesto que cada profesional también tiene que aportar su teléfono y asumir prácticamente la misma declaración jurada. Tenemos instructivos para la realización de actos procesales en el fuero de familia, especialmente en materia de alimentos, cuentas judiciales, traslado de niños, niñas y adolescentes, violencia de familia o de género. En este último punto, a partir de esta semana, se ha implementado un formulario web de denuncia de violencia de género para que cualquiera lo pueda hacer desde cualquier punto de la provincia. Ya está disponible en la página del Poder Judicial. Se han aprobado protocolos para las presentaciones digitales ante las cámaras penales, para la celebración de audiencias remotas en las oficinas de gestiones de audiencia, ya de todos los fueros, no solamente civil comercial, instrucción y correccional, sino también en narcocrimen, ejecución penal, que ha tenido audiencias recientes con las alcaldías donde están personas privadas de su libertad, y en el fuero laboral y en el fuero de familia. Se ha elaborado a pedido de los jueces civiles, lo han hecho ellos, una presentación de demandas por vía digital que se realiza en la mesa de entrada del Fuero Civil y Comercial. Y también tenemos como medida que nos ha dado un gran resultado el aprovechamiento de cualquier medio de notificación que hoy hacemos a través de nuestra página web. Yo me acuerdo hace 2 o 3 años se había planteado, porque yo era el responsable de comunicaciones en el Poder Judicial, y había planteado la idea de hacer, de abrir aunque sea una cuenta de Facebook del Poder Judicial. No quisieron mis pares, le pareció muy arriesgado en ese momento, porque ustedes saben que el Facebook es un ida y vuelta permanentemente y pueden haber devoluciones que no son gratificantes. Bueno, desde hace 6 meses se habilitó un Facebook en la Secretaría de Gobierno, que lo dirige la Secretaría de Gobierno, y a través de ahí se hacen todas las comunicaciones habidas y por haber a magistrados, funcionarios y empleados judiciales. Es decir, estamos utilizando todos los medios tecnológicos disponibles de los que podemos utilizar para poder hacer que se produzca algo que es una paradoja, ¿no? Decimos que estamos trabajando a puertas cerradas y sin embargo es cuando más estás entrando a los despachos de los jueces en este momento. Se entra por mail, se entra por WhatsApp, se entra por el Facebook, se entra por cualquier canal. No hay puerta que esté cerrada en este momento. Por supuesto que no hay atención al público y eso se siente, pero los canales que se han abierto hacia los jueces y hacia los funcionarios son inéditos y yo creo que
me parece, quiero creer que vienen para quedarse. Nosotros, como les dije, desde el año 2011 en el fuero penal ya tenemos expedientes digitales. Desde el año 2011 tenemos la recepción electrónica de los sumarios policiales, tanto en las mesas de entrada de los juzgados penales como de las fiscalías. Tenemos desarrollados sistemas open source de gestión en causas penales y en causas civiles. Y también tenemos, como decían recién, a nuestro cargo la certificación, la entrega de firmas digitales. Con una paradoja, recién Omar lo dijo, no sé si en todas las provincias es igual, nosotros somos los únicos en la provincia de Formosa que otorgamos firmas digitales, que estamos autorizados por la ONTI a entregar firmas digitales. Y hace una semana y media ocurrió algo muy gracioso, y lo cuento aquí entre amigos del Poder Judicial. Formosa tiene, entre otras cosas, que sus dos senadores principales, senadores nacionales, presiden los bloques más importantes. El senador Mayán preside el bloque del Frente de Todos y el senador Naidenov preside el bloque de Cambiemos. Son dos formoseños, dos personas las que realmente conozco y por las cuales tengo un gran aprecio. Los dos vinieron juntos a pedir que les diéramos firma digital, porque no podían ir a Buenos Aires a que se la gestionara en el Congreso por la restricción ambulatoria que todos tenemos, no podían viajar, y el Poder Judicial de Formosa les habilitó firma digital a dos senadores nacionales que la necesitaban en forma urgente para poder comenzar a hacer las sesiones virtuales que todos sabemos que se comenzaron a hacer hace poquito en el Congreso de la Nación. De manera que a nosotros nos llena de orgullo, pero también nos hace recapacitar un poquito de que evidentemente la cosa está desbalanceada. No puede ser que el Poder Judicial de la provincia de Formosa sea la única autoridad certificante de firma digital, y recién ahora estamos ingresando, porque lo vieron los colegas, los abogados, pese a que hace 3 años le venimos diciendo, tramiten su firma, ahora están haciendo cola en la vereda para poder tramitar su firma digital porque se dan cuenta que es una herramienta importantísima para el manejo de lo que se viene más adelante. Las audiencias, como les dije, las estamos haciendo a través de Jitsi, también algunos jueces ya la están probando a través de Zoom. Nosotros vamos también a comprar Zoom. Tenemos constituciones de domicilios electrónicos, firma digital, libramiento de pagos electrónicos, y estamos lanzando a partir de la semana que viene una mesa de coordinación con abogados del foro para que, como dijo alguien por ahí, también nos aporten ideas a ver qué es lo que necesitan y qué podemos hacer juntos. Nosotros siempre tenemos una frase de cabecera, yo en lo personal, ¿no?, que la decía Roosevelt: haz lo que puedas, con lo que tengas, donde te encuentres. Formosa no tiene los recursos tecnológicos que ayer, por ejemplo, mostraba la provincia de Córdoba, que son realmente envidiables, ni lo que mostró hoy Omar, que tienen en Entre Ríos. Tenemos recursos bastante más limitados, pero creemos que la pandemia nos encontró bastante bien preparados para cumplir con aquel objetivo, que era poder garantizar el servicio de justicia aún en los casos urgentes y en lo más importante. Hoy ya no estamos solamente en los casos urgentes, los jueces están habilitando feria, porque lo tienen que hacer, porque están con receso, pero están habilitando feria en muchas causas, y se está trabajando prácticamente con absoluta normalidad. Lo único que no se permite todavía es la circulación de gente por los tribunales. Pero evidentemente el interrogante que yo me planteo es si todo esto vino para quedarse o si, superada la emergencia, volveremos a la era del papel y la pesada atención presencial. Yo, que me gusta mucho todo lo que estamos haciendo, me inclino por lo primero, pero también mucho va a depender de quienes hoy estamos conduciendo los poderes judiciales. Hay una frase un pensamiento que me viene dando vuelta hace rato, ¿no?, que ya lo he charlado con varios colegas. Nos tocó a nosotros, queridos colegas, nos tocó a nosotros. La pandemia nos tocó a nosotros. Nos podría haber tocado cualquier otra calamidad. Nos podría haber tocado cualquier otro desastre. Pero nos tocó a nosotros. La pandemia nos tocó a nosotros y nos puso en el desafío de poder imaginar soluciones para poder garantizar el servicio de aquello que nosotros estamos conduciendo, que es el servicio de justicia. Muchos poderes judiciales, por supuesto, atravesaron crisis de diversa naturaleza.
pero desde que yo al menos tengo memoria, y con más de 40 años de tribunales, es la primera vez que nos enfrentamos a una situación como esta, a un enemigo invisible que destruye vidas en corto tiempo. Nos tocó a nosotros, y que nos sirva entonces de estímulo, en vez de amargarnos, de golpearnos contra la cabeza, contra la pared, que nos sirva de estímulo para dejar, luego de nuestra vida activa, un mejor servicio de justicia para todos y todas en cualquier lugar de la República Argentina. Este es un desafío. Nos tocó a nosotros en este momento. Podríamos haber estado ya jubilados y que le toque a otro. Nos tocó a nosotros y nos tiene que motivar a ser cada día mejores. Espero haber sido respetuoso del tiempo, Adriana. Gracias. Muchísimas gracias, excelente. Muchas gracias, Ariel. La verdad que hasta te quedaron unos minutos más. Sobre todo, gracias por la reflexión final. Como cada uno, creo que ya vamos como para pasar de lo estrictamente de gestión para empezar a reflexionar sobre cuánto estamos creciendo en estos tiempos. Bueno, por mi parte, agradecerles a las provincias que hoy nos han acompañado, Corrientes, Entre Ríos y Formosa. Mañana sábado, sí, mañana sábado, a la misma hora y por el mismo canal, tenemos a La Pampa y a La Rioja, mientras preparan la cena, mientras preparan la picadita, la cervecita para la cena del sábado, bueno, compartimos también este espacio. Creo que es un buen momento también para, bueno, compartir de una manera diferente. Por mi parte, mil disculpas por haber entrado tarde. Gracias. No sé, Eduardo, Carmen, los dejo a ustedes. Bueno, muchas gracias. Gracias al doctor Koch, gracias a la doctora Misabat, a los demás ponentes, funcionarios que han representado muy bien a sus poderes judiciales. La verdad, excelente las exposiciones también en la noche de hoy. Lo que me queda más que saludarlos y esperarlos mañana, como ha dicho la colega Adriana. Muchas gracias. Chau, chau. Chao, chao. Chao, hasta mañana a todos y muchas gracias. Chao, chao. Bueno, estimados cursantes, estamos reuniéndonos mañana a las 19 horas con la ponencia de otras 2 provincias argentinas más. Muchas gracias y hasta mañana.